Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Caspa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En obras preparadas
gracias de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor.
Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. El mejor día, dioses. Preciosa, amada del Dios vivo. Qué privilegio me ponía a oír la primera alabanza y fuimos llamados para esta gloria. Pero es un gran privilegio. No a cualquiera. Mire, el proceso de salvación que terminó con la transformación llevó muchos años, muchísimos. Y qué lindo nosotros poder entender toda la Biblia, toda la historia de lo que ocurrió. Pero lo más lindo no es solo haber entendido eso, sino que estar en el final de la película. Porque ya no hay más, porque ya todo es nuestro. Entonces estamos en el final de la película, donde el Dios vivo tomó control de su reino y nos lo entregó a nosotros. Ahora usted está en el reino del Dios vivo, disfrutando una herencia preciosa que solo aquí está, pues no hay en otro lado, no puede haber. Así es que qué lindo eso. Vamos a enviar un saludo a toda la amada preciosa, a los que se reúnen juntamente con nosotros, porque no son varias iglesias, la iglesia es una, donde Dios es el juez de todos.
donde estamos reunidos oyendo. Fíjese que hoy en el clip, hoy vamos a repetir el clip del domingo. ¿Por qué? Porque es sumamente importante, es sumamente importante. Usted tiene que entender, dice Jesucristo hombre, que Él dio todo. Dice que muchas cosas hemos dado. Bueno, dice, todo se los he dado. Solo falta lo de la transformación, donde hay que tener una inteligencia espiritual alta, dice él, para comprender las cosas de la transformación. Entonces, qué precioso, ¿verdad? Y si no hay nada más, si no por la gracia era todo, entonces ¿para qué vamos a tener el IQ? Para entender qué cosas. Está craneando ahí. Pues para entender esas cosas que iban a venir era porque eran diferentes. Lo otro que era entonces era figura. Todo fue figura. Dice que todas las cosas sucedieron para ejemplo de lo que sería la vida espiritual. Un ejemplo. Pasaron cosas que se ven para ejemplo de lo que no se ve. Las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Si usted ya vio algo, vio con los ojos físicos, porque ya vio, pero con los ojos espirituales, porque su entendimiento ha sido abierto. Pero si usted ya vio con los ojos físicos, eso no es. Para que sea, tiene que ser con los ojos del espíritu. No ojos físicos, porque no es viendo. Así es que dice, para que viendo no vean, dice. Entonces el que ve no es. El que no ve, ahí está la sabiduría, porque se la tienen que explicar. Si no se ve, es que se lo van a explicar. Y entonces lo agarra el Dios vivo solito a usted y le explica al oídito todas las cosas como son. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, y por eso usted debe ser agradecido. Usted está viendo cosas, bueno, que ojo no vio, ni oído vio, ni han subido a la mente del hombre. Entonces, qué lindo. Vamos a ir entonces al clip, por favor, otra vez, y póngale atención. Juan capítulo 14, en el verso 16, mira cómo dice. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ya no es Jesús de Nazaret, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esto no es por un tiempito. Este otro consolador que venía, que se llama Jesucristo hombre, estaría con nosotros para siempre, porque este es el último evento. Este no es el rudimento de la resurrección, que uno vuelve a morir, no. Esta es la transformación que es para siempre. Dice en el verso 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Verso 26, mas el Consolador, ese otro Consolador, el Espíritu Santo, que es el que habla en la boca de Jesucristo hombre, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas. Oye, mira que nosotros hemos enseñado. Yo personalmente he enseñado, bueno, todo. Lo único que queda es después de la transformación. Ahí hay que esperar que llegue y el IQ suba bien alto para poder ver las cosas que ojo no vio ni oído yo, porque son muchas. ¿Qué más? A todos los que nos oyen por primera vez y dicen que estamos inventando, ¿qué dijo él? Yo les he dado todo, excepto lo que él no pudo ver. ¿Y qué era lo que él no pudo ver? Pues la transformación, pero le esperó y llegó. Nosotros somos los que vimos
la transformación, lo que venía en la transformación. Eso es lo que estamos viendo nosotros hoy. Pero eso no, el que se quedó allá con él, viéndolo físicamente, no entendió esto porque él tampoco lo vio. Está bien clarito, ¿verdad? Y cuando dice que él mandará otro consolador que iba a estar para siempre, pues él no mintió, porque él estaba hablando a nivel espiritual, no físico. El consolador que venía iba a estar para siempre, porque él iba a ser el primogénito entre muchos hermanos y iba a estar sentado en los lugares celestiales y nos iba a sentar a nosotros. Entonces él no mintió, porque él está hablando de la transformación, no de la resurrección, de la transformación. Él ya no vuelve a morir. ¿Cómo? Si lo que dejó fue, se recuerda que él habló, Jesucristo hombre habló de una vez que vio una serpiente, ¿sí? En la baranda de su casa, y se le acercó. ¿Y qué si no era la serpiente? Era el cuero que había dejado. La serpiente se mudó, el cuero lo dejó. Eso pasó con Jesucristo hombre. Él dejó el cuero, pero él se sentó en los lugares celestiales juntamente con Dios. Y nosotros juntamente con él. Por eso dice ahí, para que sean uno, como mi Padre y yo somos uno. Yo en mi Padre, ustedes en mí, y en el Padre todos. Eso ¿está difícil eso? No, hombre, si eso es lo más bello que hay. Eso es lo más precioso que nos ha pasado. Nosotros vemos lo que no se ve. ¿Sabe por qué no logran entender el paso de la transformación? Porque no se ve, eso no se ve. Se vio a Jesús de Nazaret, pero el paso de Jesucristo hombre a la transformación, eso no se vio, pero se lo están explicando. Entonces, usted lo está conociendo, pero no lo vio. Porque si usted quiere ver sentadito a José Luis en los lugares celestiales, o que regrese, ya va a regresar y entonces levanta a su pueblo. No, es que ya fuimos nosotros sentados juntamente con él en los lugares celestiales. Qué lindo eso, ¿no? O sea, ¿había una nueva enseñanza o no había, según lo que él dijo? Faltaba lo de la transformación. Entonces, ¿quién se está inventando nada? Nadie, pero como es cosa que ojo no vio, entonces pues tienen razón, no revelación, pero tienen razón de no entenderla. Creen que nosotros estamos inventando para un propósito material o lo que quieran. No, nosotros no nos interesa ya eso, porque nosotros todo lo tenemos. Bueno, vamos al tema, porque hoy el tema está caliente, está calientito. El tema lleva por título los siglos consumados. Y entonces lo primero, miren, lo primero que nosotros debemos de entender es que un siglo es un periodo de tiempo. Eso es un siglo. Pues que unos dicen 100 años, pero es una figura de un periodo de tiempo. Y entonces si los siglos están consumados era porque tenían un periodo de tiempo donde terminarían. Eso es lo que usted tiene que entender. Y entonces dice, para comprender cuándo fueron consumados los siglos, es importante el conocimiento de los tiempos, las dispensaciones de los tiempos. Entonces, fíjese, Pablo habla de no conformarse a este siglo, ¿sí? No conformarse a este siglo, dice él. Muy bien. También habla de que en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Muy bien, entonces fíjese, ya ahí estamos viendo dos conceptos de dónde se consumaron los siglos. Entonces, ¿cuándo fueron los siglos consumados? Los siglos fueron consumados cuando muere Jesucristo y quita el pecado.
ahí fueron consumados. Pero en la primera manifestación, Dios condenó el pecado en la carne. Entonces, ¿qué hizo con eso? ¿Siento seguir con el pecado? ¿Sí? Entonces, ahí consumó los siglos, pero el siglo de la carne tomó autoridad. Muy bien, entonces, ¿cuándo realmente terminó el pecado? Porque si lo condenó en la carne, era que la carne lo tenía puesto. Entonces, pecado y carne, ¿qué era? Lo mismo. Entonces, ¿cuándo consumaron los siglos? Bueno, cuando terminó la carne. Para que terminara el pecado, tenía que terminar la carne. Si no termina la carne, no termina el pecado, porque estaba ¿dónde estaba el pecado? En la carne. ¿Ya? Entonces, ¿y cuándo terminó la carne? Bueno, la carne terminó con la muerte de Jesucristo, hombre. ¿Sí? Ahí terminó, porque Jesús de Nazaret condenó el pecado en la carne, pero Jesucristo, hombre, entonces quitó la carne. ¿Y por qué decimos nosotros que la quitó? Colosenses 2:11. Colosenses 2:11 dice, en él también, ¿en quién? Jesucristo hombre, fuisteis circuncidados al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Jesús de Nazaret tuvo una circuncisión física. Jesucristo hombre no tuvo esa circuncisión física porque no era judío. Era la circuncisión de su carne. Él se entrega por nosotros despojándose de su carne, pero seguro por la fe que estaba sentado en los lugares celestiales. O sea que él mismo despreció su carne. Y al hablar de carne era su mente carnal, pero ahí se fue todo. Él entregó su cuerpo, todo lo entregó. ¿Para qué? Para desaparecer para siempre. ¿Para qué? Para que apareciera el Dios vivo, el Espíritu que siempre estuvo en los velos. Qué precioso esto, ¿no? Está sencillo. Ahora lo entendemos bien. Entonces, allí, en la circuncisión de Cristo, en la muerte, se estableció la transformación que dio paso al siglo venidero o al siglo del Espíritu. ¿Está sencillo o no? Terminó el siglo de la carne, entonces ¿a qué dio paso? Al siglo del Espíritu, que es en el que estamos vigente hoy. Muy bien, entonces, ¿y qué es el siglo del Espíritu? El reino de Dios vivo, que trae justicia, paz y gozo. ¿En qué? En la enseñanza del Espíritu Santo. Qué lindo esto, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a entrar al tema, Hebreos 9, para que lo miremos escrito. Hebreos 9. Mire, ya el que no entiende esto es porque no lo puede entender. O sea, el IQ no es suficiente para que entienda esto. ¿Va? Sí, es que esto está como que 2 y 2 son 4. Está sencillo. Esto no está ni difícil. Mire pues, Hebreos 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras, diga figuras, o sea que ejemplos, figuras, muñequitos para enseñarnos lo espiritual. Entonces dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Oiga esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Y quién fue el que hizo eso? Jesucristo hombre, se sentó en lugares celestiales y nos presenta a nosotros juntamente con él. Eso es todo. Pero no entró al templo físico, sino era espiritual. Aquello se vio. El sacerdote entraba, y lo vamos a leer ahorita, dice,
y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. O sea, el sacerdote cada cuándo entraba, cada año, con un becerro, y tenía que ser ese becerro pero nítido, de los primogénitos, que no tuviera ni mancha, que no tuviera nada malo, para presentarlo delante de Dios y expiar temporalmente los pecados. Entonces era una figura. Entonces dice que Cristo no hizo eso, sino que Cristo, dice, entró al cielo mismo. ¿Cómo? ¿Transformado? Porque ¿cómo? ¿De qué otra forma va a entrar al cielo mismo? El que no está transformado no puede estar en el cielo mismo, no puede estar en los lugares celestiales, porque tiene que estar espiritualmente. Entonces, si Él está aquí, si Cristo, el que estaba en José Luis, está en los lugares celestiales, ¿usted dónde está? En los lugares celestiales. Muy bien, entonces, vamos entonces. El problema fue que a Jesús de Nazaret lo vieron. ¿Se recuerda usted que se fue a los cielos? ¿Sí? Y dijeron que allá va Jesucristo y vendrá. Así dijeron, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿a él qué? Diga, lo vieron. A Jesucristo, hombre, ¿quién lo vio? Si ni los mismos que decían que creían que era Dios aquí en la tierra están aquí. ¿Se recuerda a todos los que decían no están? ¿Por qué no están? Porque nunca creyeron. Si hubieran creído estuvieran aquí, porque entonces entenderían el paso que nosotros hemos entendido. La transformación era mientras nosotros tuviéramos cuerpo físico juntamente con Él, y entonces nosotros no esperamos el velo por cuanto Él está donde estamos nosotros. Entonces ellos estarían aquí, pero ellos ¿qué están haciendo? Dando sus enseñanzas para que un día venga. Y no eso mismo estaban esperando con Jesús de Nazaret, ¿ve? Y vino y ni lo vieron. Vino porque Jesús de Nazaret vino. El espíritu que estaba en Jesús de Nazaret vino en Jesucristo, hombre. ¿Y caso que lo vieron? ¿Y qué lo van a ver si esto lo estamos entendiendo nosotros después de la transformación? Nosotros nos metimos por fe a la transformación sin saber de qué se trataba. No, nosotros pensábamos que íbamos a volar y que íbamos a agarrar vuelo y todo. No, pero no, es que no sabíamos. Pero ¿quién nos enseñó? El Dios vivo. Tranquilo, está bien. Cálmense que yo les voy a enseñar. Perfecto. Nosotros estamos calmaditos aquí esperando. No loqueamos. ¿Se recuerda que Él nos enseñó a no loquear? Él decía, dejen en la cena lo que no entiendan. Déjenlo ahí. Si usted no entendió algo, déjenlo ahí que después se le revela. Y eso hemos hecho nosotros. ¿Y cómo estamos? Sentados con Él en los lugares celestiales. Entendemos el plan de Cristo completamente. Entendemos que los siglos fueron consumados, sí. Y estamos en el siglo venidero también. ¿Cuál es ese siglo? El del Espíritu. Muy bien, sigamos leyendo porque me piqué. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, diga ahora, en la consumación de los siglos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué dice aquí? Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí está, pero fíjese, el que se ofreció a sí mismo no fue Jesús de Nazaret. A Él lo escogieron. ¿Se recuerda cuando llegó con Poncio Pilatos? Y le dicen, bueno, nosotros tenemos que liberar a un reo, a un preso. Entonces, ¿le ofrecemos a Barrabás o le ofrecemos a Jesús de Nazaret? ¿Y qué dijeron todos?
a Barrabás, a Barrabás. Entonces al otro, ¿qué había que hacerle? Crucificarlo. Pero él no entregó, sino él lo entregaron, porque era figura del cordero del sacerdote, que era el más lindo, el corderito más bello, que no tuviera ninguna mancha. Era Jesús de Nazaret, era la figura del cordero. Entonces él no se entregó, a él lo entregaron, lo presentaron delante del Dios vivo. Ahora, ¿quién fue el que sí se entregó? Jesucristo hombre. Ahí se consumaron los siglos, porque él entregó su cuerpo. Y él estaba feliz de entregarlo, no voy a creer que no. Muchos creen que no, él estaba feliz de entregarlo, él sabía que lo tenía que entregar. Lo que pasa es que no podía decirlo. Es que mire, si Jesucristo hombre cuenta todo esto, entonces aquí estuvieran todos. Y la idea no es que estén todos, que estén los que Dios les revela esto que ocurrió. Por eso es que no están aquí los demás, no es porque ellos tal vez quisieran, pero es que como no, a ellos no se les ha revelado, ¿cómo van a entender esto? Entonces, terminemos, dice, para quitar de en medio el pecado. O sea, ¿cuándo lo quitó? Cuando quitó la carne. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. O sea que ahí terminó Jesucristo. Murió por primera vez, porque la primera fue un sacrificio que él hizo. Pero resucitó al tercer día. Y si resucitó, no murió. Pero aquí dice que tienen que morir. Y después de esto el juicio. Entonces muere, se consuman los siglos y el juicio queda visible. Es el reino de los cielos para los escogidos. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Lo que pasa, ¿sabe qué es? Que mire, nosotros todavía tenemos ese pensamiento, aunque ya no tenemos carne, todavía tenemos ese pensamiento carnal de necesidades. Eso es lo que pasa. Ay, que páseme la manito, cómo me quiere, y qué tan lindo, y que le tengo dinero para ir a tal parte. Eso no es lo que Dios tiene para sus espíritus, porque los espíritus no entienden eso. Imagínese, ¿usted cree que un espíritu sabe qué es ir al cine? Mientras que a usted le puede gustar. Yo ayer vi la pelea de la UFC, que por cierto estuvo buena. Pero eso es mi cuerpo físico que le gustan esas vainas todavía. Pero mi espíritu lo que anda buscando es el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? Su palabra, su evangelio. Es estar al día. Dígame una cosa, a usted, a veces mi mamá en el desayuno me pasa una prensa de hace como 2 días. Mamá, le digo, yo no quiero ver eso. Eso es lotería pasada. ¿Usted quiere ver la de cuándo? La de hoy. Entonces, ¿cómo que el entendimiento que usted quiere, cuál es? El de hoy. ¿Cómo vas a querer el del pasado, pues? Si dice que vamos de gloria en gloria. No, hombre. No. Ya me enojé. Bueno, entonces le decía que vamos a terminar el verso. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ¿sin relación con qué? ¿Para salvar a quiénes? ¿De qué? De la carne. Y eso fue lo que hizo. Primera carta a los Corintios en el capítulo 3. Primera carta a los Corintios en el capítulo 3. Verso 18 al 23. Oiga pues, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, ¿en qué siglo? En este siglo. O sea que hay 2 siglos, el siglo de la carne y el siglo del espíritu.
hasta la muerte de José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, permeó el siglo de carne. Y cuando Él se siente en los lugares celestiales, da paso al siglo del Espíritu. Entonces dice aquí, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante porque no sabe nada. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son, ¿qué? Vanos. ¿Que sirven o no sirven? Para nada. Así que ninguno se gloríe en ¿qué? Pero si se lo está diciendo aquí el Evangelio, Dios. Ninguno se gloríe en ¿qué? En los hombres. Se glorificaron en ¿quién? En Jesucristo, Jesús de Nazaret. Luego en Jesucristo hombre. Y si aparece otro hombre, se quieren gloriar en ese hombre. No, hombre. Si usted se quiere gloriar, por ejemplo, en mí como hombre, no sirve para nada. Mi sabiduría no sirve, es la de Dios. Entonces nosotros nos gloriamos en eso, no en los hombres. ¿Qué dice aquí? Así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Cuántos? Ninguno. Porque todo es vuestro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué necesita una enseñanza de carne cuando usted todo se le dio ya? Es que mire, hay gente bien necia. Hay bendecidos bien necios que se les dio todo y todo es vuestro y quieren regresar. Ay, pero tan bonito que era allá. ¿Cómo va a creer, hombre? Eso es como que usted vaya por sexto año de medicina, en mi caso, y no tan bonito que era tercero de medicina, voy a regresar ahí. Si uno lo que quiere es salir de esa vaina. Bueno, entonces dice, ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Eso quiere decir, la sabiduría del mundo, ¿para qué sirvió? ¿Pero la dio Dios o no? Ese es el problema, que Dios, no de nosotros, que Dios la dio. Entonces la gente quiere esa sabiduría porque Dios la dio, pero dice que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Y entonces para qué sirve? Aunque la haya dado Dios. Para nada. Ahora, ¿qué sirvió? Sí, pero eso ya no es de nosotros. Nosotros tenemos la sabiduría del Dios vivo, que ya nos dio todo. Entonces, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es ¿qué? Vuestro. Y vosotros de Cristo, ¿y Cristo de quién? Vosotros de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando no de Jesucristo, aquí está hablando del Cristo que estaba en Jesús de Nazaret y en Jesucristo y en Jesús hombre. Jesucristo hombre. Está hablando de ese Cristo, del que te transformó. Usted es de Cristo transformado. ¿Y Cristo de quién es? De Dios. Y ahí está, se acabó todo. No hay más. Muy bien. 23, ahí terminamos entonces. Entonces, la sabiduría de este siglo es todo lo que se ve. Y en la sabiduría de este mundo, que la dio Dios, el mundo no lo conoció. Por eso hay que hacerse ignorante para recibir la sabiduría que no se ve. Porque ahí todo es nuestro. No esperamos nada porque todos nos pertenece. Todo nos pertenece. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 5. El tema hoy estaba bien pequeñito y ya lo alargamos, pero pues, es que se pica uno. Dice, verso 5, oiga, para que vuestra fe, diga vuestra fe o nuestra fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, la fe terminó con la transformación.
pero ¿qué nos llevó a la transformación? Esa fe. Esa fe era un fundamento, el fundamento. Se recuerda que dice, y el fundamento es Cristo, sí, y nos habla de la fe de Cristo. ¿Cuál es la fe de Cristo? Pues la fe que Él tenía de que la transformación iba a llegar. ¿Acaso que no dice, pues anhelamos la transformación? Cuando la transformación llegue, entonces vamos a conocer todo. Yo soy un hombre, dice, y a mí no me ha subido. Pero cuando la transformación llegue, entonces vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Está aquí, esto es bien sencillo. Entonces nosotros, ¿qué nos llevó a la transformación? La fe. Pero si ya todo es nuestro, ya no se necesita fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, ¿quién fue el que tuvo la fe para la transformación? Jesucristo, hombre. Y con esa fe nos llevó a nosotros. ¿A dónde? A la transformación. Y ahora, pues todo es nuestro, ya no. ¿Qué fe? Todo es mío. O sea, yo no estoy esperando algo. Yo ya lo tengo. Entonces, ¿sirvió la fe? Claro. Si era la fe que tenía Cristo, la que nos llevó ahí. Él nos llevó ahí. Esa fe que Él tenía, no la teníamos nosotros, Él la tenía. Y al enseñarnos la doctrina de la fe, entonces nos llevó a ¿dónde? Donde Él estaba. Muy bien. Entonces, por eso es que Pablo se recuerda lo que decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo, en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. ¿Está? Lo que ahora vivo en la carne, decía Pablo, pero ya Jesús había pasado. Lo vivo en la fe de Cristo, que me amó y se entregó por mí. Entonces, la fe de Cristo estaba en la transformación. Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué era lo que Jesucristo, hombre, esperaba? La transformación. Lo que no se ve. Eso era lo que él esperaba. Porque si ya lo había visto, no era. Primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versos 6 al 16, y con esto vamos a terminar. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, diga, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo o sea, ellos mueren, ¿sí? Entonces la sabiduría que tenía José Luis era de Dios, pero ¿qué era? De este siglo. ¿Por qué? Porque pereció su cuerpo. Ahora, él fue transformado y se sentó en lugares celestiales. Entonces, desde que él ya no muere, tampoco nosotros. Por eso es que ahora somos inmortales. Pero yo no estoy hablando físicamente, yo estoy hablando espiritualmente. No puede morir ya, porque usted está en la era del espíritu. Entonces dice, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos, diga, para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dijo José Luis? Yo les di todo. Solo falta, o sea que lo que él conoció todavía no era. Venía algo mejor. ¿Se da cuenta? Es que ustedes no lo querían. No, hombre, no, olvídese. Al contrario, nosotros agradecidos de todo lo que hizo él en el velo ahí. Pero tenemos que estar agradecidos con el Dios vivo. Y con él también, porque fue fiel a lo que le decretaron. Pero olvídese, era una sabiduría de los príncipes de este siglo que no conocieron la sabiduría predestinada, porque esta es la conclusión de la sabiduría predestinada, el conocimiento de todo lo que pasó. Si usted ya sabe todo lo que pasó
en la historia y por qué fue cada cosa, usted está ya en la sabiduría predestinada. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien. Y entonces, ¿qué dijo Jesucristo, hombre, de esto? A mí no me ha subido, porque yo soy un hombre. Mire, si ya a los dioses, porque a usted no le puedo yo decir nada, si usted ya conoce todo esto, pero a los dioses le estamos hablando clarito, a todo color. ¿Qué más quieren? Jesucristo, hombre, dijo, miren, a mí no me ha subido, porque yo soy un hombre. Quiere decir que él no alcanzó en su cuerpo físico a ver las cosas espirituales, con los ojos espirituales que nosotros vimos. No que no las haya alcanzado, porque él al estar en los lugares celestiales conoce todo esto, pero fue sin cuerpo físico. ¿Y nosotros cómo? Con cuerpo físico. Eso es todo nada más. Entonces no podemos volver al cuerpo físico de él. No, tenemos que volver, estar con el que está sentado en los lugares celestiales, que tiene el mismo conocimiento que nosotros. Ahora él alcanzó lo que anhelaba. Fue transformado, inmediatamente le resetearon el cassette y le enseñaron esto que nosotros estamos viendo aquí. Qué lindo, ¿verdad? Muy bien. Vamos, pues sigamos avanzando. Dice, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, diga, pero Dios, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dígame una cosa, dice aquí que Dios nos permitió ver las cosas. ¿No dice así? ¿Dios nos las qué? ¿Y eso dónde es? En la mente, con el oído, con la boca, nos reveló, porque no era que viéramos visiones ni nada de eso, no, con lo que nos está enseñando, nos mostró todas las cosas que él tenía preparado para los que le aman. Pero no era por vista, porque eso ya había pasado. Entonces, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, diga nadie, conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, y los que tienen el espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que sabe usted hoy? Lo que Dios le ha concedido. Entonces usted está en el Espíritu de Dios y usted fue transformado, porque nadie lo sabe. Pregúntenle a los dioses o a los bendecidos, a la gente, ¿qué fue lo que Dios tenía para ellos? Todavía tienen el infierno, todavía tienen el diablo, entonces todavía tienen temor de dónde van. Entonces, ¿qué les enseñó? No, pero a nosotros se nos enseñó lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos concedió? Vida eterna, abundancia, prosperidad, todo es nuestro. Entonces, vamos, pues terminemos. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué no hay más gente aquí? ¿Por qué? Porque el hombre natural, el hombre animal, el hombre carnal, ¿qué dice? No entiende las cosas que son del Espíritu. Las tiene que discernir espiritualmente. ¿Y con qué? Si es con un IQ superior, que solo da Dios.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Diga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién lo puede juzgar a usted? Pero usted juzga todas las cosas, ¿sí? ¿Ah? Cuando si a usted le dicen, te vas a ir al infierno, ¿cuál infierno? Si eso no existe. Esa era una posición que terminó con la muerte de Jesús de Nazaret. Veo, inmediatamente el conocimiento lo pone a juzgar. ¿Verdad? Sí, el diablo te va a llevar. ¿Cuál diablo? Usted sabe que el diablo era una posición y era la posición de Adán que tomó cuando pecó. Se loquean. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces usted juzga todas las cosas las juzga. Pero usted no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente, diga, la mente de Cristo. ¿De qué Cristo? No del velo. La mente del que está sentado en los lugares celestiales, que es Dios mismo. ¿Verdad? Bueno. ¿Por qué nos sirve la sabiduría del mundo? Porque nadie conoció a Dios. Y todo para lo que estamos aquí es para conocer al Padre, para conocer a Dios. Si no lo conocemos no sirve de nada. Muy bien, dioses. Entonces ese es el tema para hoy. Los siglos fueron consumados y estamos viviendo los siglos del Espíritu. Dígale felicitaciones por estar viviendo en el siglo del Espíritu.